que ese es un riesgo, un peligro al que estamos expuestos todos nosotros. Y es por eso que el día de hoy, bueno, pues vamos a ver religiones y sectas. Hoy vamos a ver religiones y sectas. Y bueno, pues el objetivo que se persigue por medio de la clase es que vivamos libre de toda contaminación religiosa o sectaria, entendiendo que la contaminación religiosa o sectaria afectan nuestro entendimiento de la vida en Cristo. No solamente nos impiden eh, madurar, crecer y servir, sino que representan un verdadero riesgo en el sentido de que nos pueden desviar del camino. Y una desviación en el camino atenta contra la salvación de nuestra alma, estimados hermanos. Es un tema verdaderamente delicado y es por eso que tenemos que atenderlo con sumo cuidado. Miren, para empezar, valdría la pena señalar lo siguiente. Este pasaje de Génesis 3, 23 al 24 detalla la expulsión de Adán y Eva del jardín por haber transgredido la única ley que había en el huerto del Edén, que era no comer de un fruto. Era la única ley y fue la que transgredieron. Y bueno, pues ustedes ya saben el tema de la tentación que sufrió Eva y luego cómo ella invitó a su marido, la serpiente, y todo el contexto en el que se dio esta tentación. Recuerden ustedes que Dios se pasaba por los árboles del huerto y hablaba con ellos cara a cara. Esto posterior a los días de a la creación, pero bueno, el punto es que ellos fueron expulsados. Dice Génesis 3, 23 al 24, por eso Dios los expulsó, por su transgresión, por su rebelión, por su pecado. Y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Fíjense, por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos los lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque debes de pensar lo siguiente. Te invito a que lo reflexiones. ¿Qué pasó en el corazón de Adán y Eva? ¿Cuál fue el efecto más dramático que recibieron ellos en su interior al haber sido expulsados del huerto del Edén, donde tenían una comunión perfecta con Dios? ¿Qué pasó en ellos, hermanos? Fíjate una cosa, de hecho, la Biblia declara que la consecuencia o la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, tú lo sabes. Y aquí estamos hablando en términos netamente espirituales. Acuérdate que incluso la serpiente le dijo a Adán y Eva que no era cierto, que no iban a morir, que iban a ser como Dios. Y ellos cayeron en la mentira, ellos pescaron el anzuelo. Aquí lo que tú estás viendo en esa imagen interesante que va acompañada del texto bíblico, ahí están muriendo ellos. Bíblicamente entendemos que la muerte del hombre es la separación del hombre de frente a su creador. Después la muerte física se manifestó en ellos, pero la muerte, tal como se describe en las escrituras, es la separación del hombre de frente a Dios, ¿sí? O sea, pudiéramos entender incluso que si ellos pecaron iban a morir, y pues entonces a lo mejor ahí Dios les hubiera quitado el aliento de vida y biológicamente hubieran muerto, pero no, la muerte es que hayan sido separados de Dios, que hayan sido expulsados del jardín del Edén. Y entonces esto nos lleva a entender esto de forma espiritual.
Y en términos espirituales yo te pregunto, piensa, ¿cuál es el efecto más grande, más dramático eh, que recibió el interior de Adán y Eva al ser expulsados del jardín del Edén? Bueno, pues aquí esta imagen que está a la derecha de una persona con un hueco en su pecho podría dejarnos entender que eso fue lo que pasó con Adán y Eva. En su corazón quedó un hueco profundo por haber sido separado de la presencia de su creador. Eso fue lo que pasó, estimados hermanos, en términos espirituales, cuando Adán y Eva fueron separados. Fue tan dramático, tan profundo el haber sido separados de su creador, que quedó un hueco, quedó un hoyo ahí a nivel espiritual, un hueco en el corazón de Adán y Eva. Y ese hueco, fíjate nada más, ese hueco eh, se trasladó a todos los seres vivientes. Ese hueco se trasladó a ti y a mí, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a toda la raza humana, porque el hombre había sido creado para vivir en comunión perfecta con Dios, íntima, cercana. Ese hueco lo llena Dios. Y al haber sido el hombre separado de Dios, pues ese hueco quedó así, vacío, ¿no? Fíjate lo que dice el Salmo 42, 1 al 2. Y ahora lo vas a entender. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjate qué interesante. Está tipificando aquí el salmista que el alma del hombre es como un ciervo que tiene mucha sed. Y así mi alma, tu alma, tiene sed de Dios, ¿sí? Del Dios vivo. Es como si, te estoy diciendo aquí un ejemplo del hueco en el corazón, pero puede ser también como si tu alma fuera un campo seco o un ciervo que casi muere por tomar agua. Así anhela el corazón del hombre la presencia de Dios, aunque no lo sepa. Este es el otro tema, ¿eh? O sea, la sed que hay en cada uno de nosotros, en cada hombre en esta tierra, es como una sed profunda, es como un hueco que desesperadamente queremos llenar. Fíjate que bajo este contexto yo te podría decir que aquel anhelo, aquella respuesta, aquel deseo que todo hombre o requiere o demanda y no lo llena, es por motivo de esa separación que hubo con Dios en el huerto del Edén. Y de ahí, fíjate qué interesante, de ahí se desprende esta palabra de religión. La palabra religión, ya lo viste allá arriba a la derecha, proviene del latín religare. Religare. Religión proviene de la palabra latina religare. Y religare tiene que ver con un intento del hombre de religarse a lo que una vez estuvo ligado y que ya viste que se rompió. Religión es religare, ¿sí? Nuevamente, y la religión es un intento humano,
netamente humano de volverse a ligar a la fuente de vida, ¿sí? Religión es el intento humano de acercarse a Dios. Piensa en alguna religión. Y fíjate, aquí ya vamos a empezar a romper estructuras, porque cuando se habla de religión, pues decimos, ah, pues la religión católica, la religión cristiana, la religión musulmana, y eso ya habla de un chip que no nos permite ver con mayor amplitud lo que es la religión. La religión, en términos simples, es el intento de Dios, del hombre, de acercarse a la fuente de vida, de acercarse a lo que sacia la sed, de acercarse a lo que llena el hueco en el corazón del hombre. Y te voy a dar un par de religiones. Por ejemplo, hay personas que hacen del apostar su religión, los caballos y las apuestas, los casinos, ¿verdad? El propio alcohol, las drogas, las mujeres, el dinero, el trabajo, o también una institución religiosa como pues los testigos, el catolicismo, pero hay personas que hacen de su religión el deporte, la afición al fútbol americano, a las redes sociales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, la música, cualquier cosa que pretenda llenar la satisfacción no saciada en el corazón del hombre se podría entender como una religión. Hay una necesidad en el corazón del hombre y busca por muchas formas de cómo saciarla, ¿verdad? A través de diferentes prácticas. De hecho, eso ya lo habíamos visto, si no mal recuerdo, en alguna ocasión. Bueno, resulta, mis estimados hermanos, que la primer religión, así a nivel de institución, bien constituida, eh, se dio en Babilonia. El origen de las religiones falsas se da en Babilonia. Ya vas a entender por qué. En Babilonia dijeron, fíjate ahí en Génesis 4:11, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta dónde? Hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la tierra. Fíjate cómo incluso el buscar la fama en cualquiera de sus mecanismos. Hoy fíjate nada más, ¿cuántos chavos hoy en día no quieren ser youtubers? Yo conozco sobrinos que, que, que sueñan con ser famosos, con ser ovacionados, que les pidan autógrafos. Bueno, eso no es nuevo. Es parte de una religión porque la gente y los jóvenes, y bueno, no sé, también incluso no tan jóvenes, piensan que al ser famosos podrían llenar esa necesidad de ser aceptados, piensan que con eso van a ser felices. Pero fíjate ese pasaje tan interesante. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta dónde? Hasta el cielo. Desde entonces se ha asociado el cielo con Dios, con las alturas, ¿sí? Y dice que incluso de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados. Fíjate qué interesante también lo que aquí dice, y evitaremos ser dispersados, es decir, vendríamos a ser como una institución, vendríamos a ser como una, pues sí, una institución formada, conocida, eso nos daría identidad de pertenencia, nos daría fama, llegaríamos a Dios. Hermano, Eu, perdón, perdón que le interrumpa. eu, Génesis 4:11, ajá,
¿De Reina Valera? Eh, no sé qué versión es la que, no recuerdo qué. A ver, Es ahorita te que, digo. ¿Por qué? ¿Qué dice tu Génesis porque 4? mi Génesis 4:11 de la Reina Valera dice, ahora pues, Ah, ok, maldito sea sí, está mal el ahí. Entonces, Ujú. luego dijo que hay un error ahí. Qué bueno que me corriges, hermana. Ahí te va. A ver si alguien ya lo tiene, de dónde está este pasaje. No, al revés. Génesis 11:4. A ver, vamos a corregirlo para que quede bien y corrobórame Sí, hermano. ¿Ese Sí, sí hermano, es? eso sí. Sí, Ese ese sí sí. es. Gracias. Ah, bueno, Ujú. ya estábamos aquí cambiando. Pero bueno, se corrige. ¿Sí dice eso la Biblia? ¿Sí? Sí, Ok, bueno, fíjate nada más. Ellos, ante la necesidad, ante el hueco, ante la sed, ante el hecho de que también son hombres como nosotros, en ese momento buscaron hacer su religión. Se podría entender que esa torre es una religión, ¿sí? Y de hecho es la primera religión bajo lo que estamos aquí estudiando que registra las escrituras. Después de ello pasaron muchas cosas, pero por eso se conoce que Babilonia es el origen de las religiones falsas. ¿Por qué falsas? Porque no cumplen con los objetivos que buscan. O sea, ni siquiera llegan a Dios, no se hacen famosos, no cubren, vaya, la necesidad interna del corazón. Fíjate, incluso si tú avanzas, y ya lo leerás tú con calma, del 11:4 pues ahí estaba, hasta el 9, no solamente era falsa y no fructificaba, sino que no era del agrado de Dios. Definitivamente no era del agrado de Dios. Y fíjate algo bien interesante, algo súper interesante es que no solamente no cumplían con llenar el, el hueco del hombre en el corazón, sino que le desagradaba esto a Dios. La religión, cualquier intento humano, netamente humano, de acercarse a Él mediante métodos humanos, no le es grato al Señor. Y Génesis 11:9 dice que por eso la ciudad se llamó, ¿cómo? Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Es decir, si tú lees el pasaje, te vas a dar cuenta que Dios confunde el lenguaje para que haya confusión y no continúen en esa empresa de seguir edificando la torre. O sea, Dios dice, no, o sea, ¿cómo eh, el hombre puede pensar que ellos mismos pueden hacer un mecanismo o una forma en la cual vuelven a ligarse conmigo? Le es desagradable al Señor. Y por ese motivo, el Señor confunde el lenguaje, ajá, de los constructores, y es allí que se entiende que por eso es que hay diferentes lenguas en todo el mundo. No solo eso, porque de acuerdo a este pasaje, de allí estos hombres son dispersados por toda la superficie de la tierra, pero ¿qué te crees? Que los hombres que pensaban que podían hacer algo para acercarse a Dios, no cesan en ese empeño de construirse religiones, sino que ahora en esos lugares de la tierra a donde llegan, levantan nuevas religiones. Por eso se conoce o se entiende que aquí es el origen de las religiones falsas de todo el mundo, porque fueron esparcidos por toda la tierra y el corazón del hombre es
continuamente incitado a hacerse una religión por cuanto el corazón del hombre tiene un hueco profundo que solamente Dios puede llenar. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, me adelanto un poquito nada más, un poquito nada más. Dios no es indiferente a la necesidad del hueco que hay en el corazón del hombre. Pero a Dios le molesta que los hombres se hagan religiones para llenar ese hueco, porque Él ya desde entonces, o desde antes incluso, ya tenía un plan para poder cubrir ese hueco. Y ese hueco solamente lo llena Cristo. Y bueno, pues tú ya conoces la historia de cómo Dios planeó, ideó un plan de salvación a través de un pueblo, a través de hombres de la fe, a través del nacimiento de Jesucristo, a través de su sacrificio perfecto, de su muerte, su resurrección. Entonces, ahora vas a entender cómo eso tan excelso, tan perfecto, que era un plan de salvación de Dios para con el hombre, no podía equipararse o no puede equipararse a cualquier intento de religión humana. Imagínate nada más. O sea, debes de entender que Dios expulsa al hombre del huerto del Edén porque el hombre transgrede la única ley que se dio para vivir en el huerto del Edén, y Dios mismo es el que establece un plan de acuerdo a su voluntad para atraer al hombre. Fuera de eso, todo es religión. Todo es religión y, como lo estás viendo, toda religión como un intento humano mediante mecanismos humanos para religarse a Dios no es grato delante de Él. Incluso podríamos ver que toda religión, bajo lo que te acabo de describir, impide a los hombres conectar con el plan de salvación de Dios que pretende o que busca que el hombre se reconecte a la fuente de vida, que es el mismo Señor. Entonces las religiones, fíjate a lo que te comentaba, no solamente obstaculizan, no solamente impiden que el hombre se reconecte con Dios, sino operan en contra de Cristo. Y aquí entramos en un terreno muy interesante, porque si operan en contra de Cristo, todas las religiones operan en el espíritu del anticristo. Y ahora vas a entender qué es el anticristo. El espíritu del anticristo o una religión que opera en el espíritu del anticristo es toda aquella institución o aquella práctica o aquella persona que te ofrece respuestas para llenar ese hueco, ese vacío, y que minimiza a Cristo o te hace desviar la atención del Señor Jesucristo, que es el plan perfecto de Dios para llenar el hueco que se originó en el Génesis, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Bueno, ¿preguntas? Vamos, a ver, Vero, Ah, sí, yo sí, ya sabes que soy bien preguntona. viene. Mira, por lo que acabas de comentar ahorita, Sí, prácticamente todas las religiones, absolutamente todas las religiones, sí, están en contra de lo que quiere Dios, es decir, la católica, la cristiana, los evangelistas, los bautistas, toda, ujú, los mormones, cualquier religión, mm, cualquiera, está fuera. Entonces,
Cuando nos dicen, es que tú, ¿qué religión profesas? Y que decimos cristiana, entonces también estamos fuera. Sí, como religión, sí. O sea, a ver, la manifestación de Cristo en nuestras vidas conlleva una relación íntima con Dios por medio de Cristo, por medio del entendimiento de Cristo. Por eso es muy importante entender la obra de Cristo. Esto que estamos relatando es muy importante que entendamos. La obra de Cristo tiene que ver con la salvación de nuestras almas y la reconciliación del hombre para con Dios, de forma tal que incluso en esa reconciliación con Dios somos sellados ¿con qué? Con el Espíritu de Dios, que ahora mora en mí, ¿vale? Y entonces yo, a raíz de ese conocimiento, puedo tener una comunión perfecta e íntima con Dios. Fíjate lo que te voy a decir, Vero, y a todos los que están escuchando. Incluso si tú vas a la iglesia y alabas, incluso si tú tomas cursos, pero no tienes esa relación íntima con Dios, para ti el cristianismo es otra religión. Y te voy a decir qué pasa incluso desde la religión cristiana. Muchas personas asisten a la iglesia y hacen cosas, pero no tienen esa comunión con Dios por medio del Espíritu Santo en uno. Y se puede entender que incluso esas personas nada más cambiaron de religión. Puede ser que antes eran católicos, antes iban a la iglesia católica y ahora van a la religión cristiana. ¿Por qué? Porque una relación verdadera con Jesucristo se tiene que manifestar en un cambio de tu persona. ¿Sí? Si ese cambio en tu persona, en lo más profundo de tu ser, no se está dando, hay probabilidades de que no estés teniendo una comunión con Dios en el entendimiento de lo que hizo Cristo por ti y en una comunión con el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Y entonces el cristianismo sí también viene a ser una religión, definitivamente. Por eso es que muchos toman como mala referencia a muchos cristianos que dicen, ay, si eso es ser cristiano, yo mejor ni quiero serlo. Pues sí, porque esa persona entró al cristianismo desde una óptica religiosa, no desde una óptica de una verdadera comunión. Lo que sí es seguro es que dentro de la comunidad cristiana, donde tú y yo estamos, no todos están teniendo una verdadera comunión. No todos están teniendo una verdadera transformación. No todos están teniendo un compromiso con el Señor, sino que están siguiendo una religión. Es decir, van los domingos y creen que con eso, pues ya, cumplieron la cuota, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que no se vaya. Un verdadero enamorado de Cristo es constante, participa, se entrena, toma cursos, busca servir, porque una verdadera comunión con Cristo conlleva el entendimiento que tú ya no te perteneces, sino que le perteneces a Él, que fuiste comprado por precio de sangre. Pero sí, o sea, todas las religiones así de forma directa son falsas. Pero, por ejemplo, en nuestra congregación o en la iglesia donde asistimos a leer la Biblia, al recibir el mensaje, al estudiar, el que promuevan que leamos la Biblia y que tengamos intimidad con Dios,
son los elementos que nos ayudan a verdaderamente desarrollar no una religión, sino lo que también es como un cliché que muchos decimos, ¿no? No, lo mismo es una religión, es una relación. Bueno, eso es el ideal, pero para ser sincero, no en todo se da. No todos están teniendo esa relación, sino que siguen moviéndose en un esquema religioso que no es grato para Dios. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora sí, tú decías, nombraste a varias religiones constituidas. Lo que uno debe de pensar, si todo eso no coadyuva a que el hombre tenga una comunión con Dios pura, de acuerdo a la palabra escrita, pues está peor, porque es una religión pura y en el espíritu del anticristo. Esa es la situación, ¿no? Fíjate, me voy a atrever a hablar de dos, de dos religiones que, que no promueven definitivamente una relación con Cristo y con el Espíritu Santo. Y una de ellas es la de los testigos, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar una relación con Jesucristo en los testigos cuando ellos dicen que Jesucristo es creado? ¿Y cómo vas a tener una relación íntima con el Espíritu Santo si ellos dicen que el Espíritu es una fuerza y no una persona con la cual no puedes interactuar? Bueno, ya eso es completamente eh, elementos que nunca te van a permitir tener una relación íntima con el Dios de la gloria, en la vertiente que la Biblia nos revela. Una reconciliación, lo vuelvo a decir, la Biblia nos revela que Dios busca una reconciliación del hombre con el Padre por medio de la fe en el sacrificio del Hijo y una vida después de ello mediante la comunión con el Espíritu Santo. O sea, eso no se da en esta religión, ¿no? Y así muchas más. Pero Entonces, los judíos están en la misma situación, dado que ellos tampoco creen en la Trinidad, es decir, para ellos desde siempre fue solamente Dios, ¿no? Y no creen en el Espíritu Santo como una persona y tampoco aceptaron que Jesús sea el Hijo de Dios, ¿no? Para ellos, los judíos siempre fue que Jesús es un profeta, un maestro, pero que no era el Hijo de Dios y que también el Espíritu Santo igual lo manejan como la fuerza creadora, ¿no? De hecho, en la Torah, pues así se maneja. sí, mira, aquí habría que hacer un par de acotaciones. Cuando hablamos de judío es una cosa y cuando hablamos de judaísmo es otra. Tú lo que estás refiriendo es el judaísmo. El judaísmo como religión, pues sí, es una religión porque por principio de cuentas no acepta a Jesucristo y ya con eso bastaría para decir que muchas de las prácticas del judaísmo, pues no solamente no presentan a Cristo, sino a Jesús como el Mesías, sino que evitan que conectes con Jesús como el Mesías. Pero ahí hay un tema que habría que considerar en términos del judaísmo. Si tú lees la carta a los romanos, te vas a dar cuenta que el tema del judaísmo eh, se cocina aparte porque la Biblia dice que ellos fueron endurecidos por, ¿por qué crees? Por motivo tuyo, por motivo mío. Es decir, el judaísmo y los que están en el judaísmo no tienen la revelación de Cristo porque era el plan de Dios que Jesús no fuera aceptado por los suyos para que al pasar eso, él saliera de Jerusalén, Jesús, el conocimiento de Jesús y, y llegar a los gentiles. Fíjate, si tú lees, por ejemplo, el caso de Esteban, que es el primer mártir
de la iglesia cristiana, te vas a dar cuenta que su muerte por manos de los del judaísmo puro, los fariseos que no aceptaban a Jesús como Señor, como el Mesías, promovió que entonces el mensaje de Jesucristo se fuera a los gentiles, se fuera a las naciones. Entonces el judaísmo se cocina aparte en ese sentido. Tan es así que dice la Biblia que cuando llegue la plenitud de los gentiles al conocimiento de Cristo, la plenitud es un grupo de gentiles que aceptaremos a Jesucristo, llegará un momento donde Dios dice hasta aquí, y entonces el judaísmo que no había aceptado al Mesías va a tener ese velo descubierto para darse cuenta que Jesús sí era el Mesías. Entonces es muy interesante. Eso lo vas a encontrar en el libro en el libro en la carta a los Romanos. Dime, Vero. Ok, entonces, pero vamos, el judaísmo, que ahora se conoce como judaísmo, que antes eran los hebreos, pero no fue el origen de nuestro conocimiento de Dios y el cual es nuestros principios para empezar a creer en Dios. Sí, Entiendo lo de Jesús, definitivamente sí, sí. pero también no se supone que es nuestro origen. Es el origen, pero la diferencia entre el judaísmo y nosotros es que nosotros sí aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador, nosotros sí aceptamos a Jesús como el Mesías, y el judaísmo no acepta a Jesús como el Mesías. O sea, ellos se quedaron a medio camino y nosotros tenemos, efectivamente, el cristianismo es la base del cristianismo. No hay cristianismo sin judaísmo, pero hoy en día el judaísmo, es decir, si tú hoy en día te metes al judaísmo, forzosamente negarías a Jesús, porque el judío, de acuerdo a su visión, niega a Jesús. Y fíjate que es interesante. Perdón, y al Espíritu Santo, ¿no? Porque tampoco consideran al Espíritu Santo como una persona. Es decir, nosotros sí creemos en la Trinidad, pero para ellos el Espíritu el- Santo no es como para Mira, nosotros. hablar del judaísmo es muy complicado porque es como hablar del cristianismo. El judaísmo se desprende en muchas ramas, muchas ramas. O sea, es como si dijéramos, el cristianismo cree en la Trinidad y no es así, porque en el cristianismo están también ya los testigos, están los unicitarios. O sea, hablar del judaísmo como un movimiento homogéneo es un error, porque en el judaísmo hay muchas, están los cabalistas, están los liberales, están los ortodoxos, están los de ciertas escuelas, de ciertos maestros rabínicos, etcétera, etcétera. O sea, el judaísmo, al igual que el cristianismo, se abre en un abanico de posturas. La que estás comentando es una de tantas. Es como si dijera alguien, no, es que en el cristianismo, se dice que el Espíritu Santo es una fuerza. Bueno, estás hablando del testigo, pero no del cristianismo en su totalidad. Por eso te digo, el judaísmo no se puede simplificar así. El judaísmo tiene muchas, están los caraítas, hay muchos. Incluso en la propia Biblia tú te vas a encontrar en los relatos de los evangelios que el judaísmo estaban, los fariseos y estaban los saduceos. Ah, pero también Los estaban los, saduceos, ajá, y los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección, pero también estaban los esenios, que eres una especie de monjes que escribieron los famosos rollos del Mar Muerto. Entonces, no, es un error hablar que el judaísmo asume una postura, no, tiene muchas ramas. Pero bueno, el punto está que en términos generales el judaísmo es la base del cristianismo, pero ellos niegan que Jesucristo sea el Mesías. De tal forma que si lo vemos desde el estudio que estamos desarrollando y tú ingresaras al judaísmo, tendrías que negar que Jesús es el Mesías, lo cual viene a caer en el supuesto de que es una religión, pues sí, que niega a Cristo. Pero bueno, ya di
la explicación de la Biblia, cómo lo describe, al menos en el judaísmo, de que su ceguera permitió que los gentiles tuviéramos el conocimiento de Jesús. Pero bueno, seguimos. Babilonia. Babilonia habla de una, fíjate lo que dice Apocalipsis 7, 17, 6. Dice que en las visiones de Juan, del apóstol Juan en Patmos, en la isla de Patmos, cuando él tiene la revelación de todo este Apocalipsis, de estos eventos del fin, dice que él vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Quiero leer un poquito este pasaje que está acá al lado. Allá ni le puse, también está en Apocalipsis, ahorita busco en qué pasaje está, pero fíjate lo que dice. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, esto está en Apocalipsis 21. Si no estoy mal, está en Apocalipsis 21, en el 17. A ver si, no, no es Apocalipsis 21. Ahorita les busco dónde está, pero déjenme leérselos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Babilonia, fíjate, ya está Babilonia, y voy a buscar el pasaje. Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. A ver si alguien ya tiene el pasaje. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Fíjense que, ya lo estoy buscando, Apocalipsis. Ah, ok. Es que sí es Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Y empezamos desde el 1. Es Apocalipsis 17, del 1 al 6, ¿no? Bueno, el punto aquí que quiero comentar con ustedes, porque pues no estamos haciendo un estudio del Apocalipsis como tal, es que quiero que observen cómo espiritualmente se presenta la religiosidad, ¿sí? ¿Cómo se presenta la religiosidad? La religiosidad que aterriza, la religiosidad que aterriza en una aparente religión que habla del Dios verdadero, pero que desvía a los individuos de Cristo, ¿sí? A nivel espiritual se le denomina como una fornicación. A nivel espiritual se denomina como una fornicación. Y en Babilonia surge, como ya lo vimos anteriormente, las religiones de todo el mundo, ¿no?
religiones que tienen el propósito de engañar a los moradores de la tierra, haciéndoles creer que los están acercando estas religiones a Dios, pero más bien los están haciendo fornicarios a nivel espiritual. Es terrible el asunto, ¿no? Es terrible. O sea, una religión falsa no solamente te desvía, sino te lleva a una condición de infidelidad a los preceptos sanos de Dios. Por eso hay un concepto que se le llama bíblicamente sana doctrina, sana doctrina. Y este pasaje nos deja ver cuán importante es estar en la sana doctrina y no ser engañados por medio de un sistema religioso que lleve a nuestra condición de hombres a una infidelidad de frente a Dios, Vero. Entonces, ahorita con todo lo que nos estás diciendo, a ver si entiendo A bien. ver, Lo que debemos de hacer es vivir de acuerdo a los principios, conceptos y normas que vino Jesús a darnos, que son el refuerzo, porque él mismo nos dijo que él no vino a quitar las leyes, sino las vino a que se cumplieran. Pero no es saberlo, no es conocerlo, es vivirlo. Si no lo vivo, es como si no fuera yo creyente. No voy a creerlo, no. Como no lo creo, nada más me lo sé, pero no lo vivo, no estoy en él. Entonces, desde ese momento ya soy religiosa en vez de realmente ser una creyente. sí, sí, si tú no estás viviendo de acuerdo a los preceptos de Jesús, si tú no estás viviendo de acuerdo a la sana doctrina, puede ser que ya estés, lo que les decía al principio, con una idea de Cristo, pero contaminada, efectivamente. Mira, ahorita vamos a ver algunas recomendaciones al respecto. Ahorita lo que quiero es que entendamos lo delicado del asunto, o sea, lo delicado del asunto, ¿no? Que conlleva la religiosidad y que incluso aquí la Biblia habla de una gran ramera, que es un sistema religioso mundial, ¿sí? Que, que embriaga a los hombres, fíjate nada más, embriaga a los hombres con el vino de su fornicación, con el vino de su error. Y tú te vas a dar cuenta que todo esto es un tema espiritual, completamente espiritual, o sea, incluso para ser eh, librado de una posible contaminación en nuestra propia persona, debemos de ser humildes y pedirle a Dios que examine nuestros corazones, no vaya siendo que haya algo de esto en nosotros, porque es un poder muy fuerte. Fíjate cómo dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta gran ramera es una institución, es un sistema, vamos a verlo así, un sistema espiritual. Cuando dice que está sentada sobre muchas aguas aquí hace referencia a personas, pueblos, naciones, ¿sí? Y fíjate, dice que en este sistema de engaño han fornicado los reyes de la tierra, es decir, han sido infieles los reyes poderosos de la tierra, es decir, no han sido fieles a los preceptos puros de la palabra de Dios. Pero también los moradores de la tierra se han embriagado, o sea, es decir, han sido aturdidos con este vino de su error. Insisto, quédate con esto, fornicación a nivel espiritual es mezclar los preceptos, la palabra de Dios, el consejo de Dios con elementos paganos, vamos a ponerlo así, ¿sí? Mezclar la palabra de Dios con elementos paganos conlleva un vino que embriaga a quien lo practica
y delante de Dios es como una fornicación espiritual. Y hay un sistema que opera a nivel mundial que engaña a la gente, engaña a los poderosos, engaña a mucha gente. Y nosotros, fíjate, hay un pasaje, ahorita lo voy a buscar, que dice que salgamos de ellos, que salgamos de ese sistema, porque no quiere Dios que, fíjate, eso está en Apocalipsis 18:4, a ver si alguien lo tiene por allí, o búsquenlo, ahorita lo voy a presentar aquí en la palabra, en la pantalla, es Apocalipsis 18:4. Fíjate lo que dice, también ahí en el Apocalipsis dice, si lo que yo quiero es que conecten con lo delicado que es esto. Ahí está, ¿ya lo pueden ver en la pantalla? Ya, Rodolfo. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas, porque Dios le va a pagar conforme a esa maldad, a ese sistema religioso, ¿sí? Hay muchas hipótesis. A ver, Apocalipsis 18. Vamos a poner Apocalipsis 18 para que lo veamos todos juntos. Es delicado, hermanos. Esto es delicado. Apocalipsis 18 dice, Apocalipsis 18, la caída de Babilonia. Ahí está. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Porque, ¿qué dice ahí en el 3? Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y lo que les decía, ¿no? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y luego por eso dice aquí, y oí una otra voz, aquí en el 4, oí otra voz que decía, otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Fíjense qué interesante, vuelvo al punto, hay un sistema religioso a nivel mundial. Algunos le atribuyen que la gran ramera es X o Y religión, ahorita eso no nos vamos a meter. El punto está que es un poder muy fuerte que ha embriagado a muchos, que ha eh, apartado a muchos del verdadero camino en Cristo. Y era lo que yo les decía al principio, la religiosidad no solamente te evita que crezcas y madures en el conocimiento de Dios, sino como lo están viendo, te lleva a un pecado grave delante del Señor, lo cual va a tener su paga. Y nosotros, en parte, si lo puedes ver así, tiene que ver con que dejemos la religiosidad, que dejemos la religiosidad para que, por un lado, crezcamos en Cristo, demos fruto, y por otro lado, pues no seamos objetos de la ira de Dios cuando Él le pague a esta gran ramera, a este sistema, por el pecado que es grave y ha subido al cielo y en el cual muchos han sido engañados. Pero miren, continuemos para que vayamos amarrando más elementos. ¿Qué es sincretismo religioso? Sincretismo se denomina un proceso mediante el cual se concilian o se amalgaman diferentes expresiones religiosas para conformar una nueva tradición o una nueva religión. Sincretismo religioso.
Es decir, pudiéramos pensar que alguien toma el cristianismo y lo mezcla, como les decía, con otras cosas que nada tienen que ver con el cristianismo y hacen un sincretismo y de ahí forman una nueva religión. Fíjense, ustedes sabían, por ejemplo, que la santería es una mezcla de elementos católicos con elementos de tradiciones africanas y hacen toda una revoltura y bueno, por poner un ejemplo. Pero aquí hay un ejemplo bíblico que me gustaría compartir con ustedes. Fíjate que en Hechos 14 dice que en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado y escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. Acuérdate que aquí ya Pablo está llevando el evangelio, ¿no? Y está siendo respaldado por señales y prodigios. Y entonces ahí en Listra, este hombre no podía caminar y Pablo ve que tiene la fe necesaria para ser sanado y por medio de esa fe, pues el hombre es sanado. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma Licaonía de Licaonía, dice, fíjate lo que dicen estos hombres cuando ven el milagro que Dios hizo por medio de Pablo en este hombre, empiezan a decir, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos, ¿no? Para empezar, ellos luego asociaron este hecho a su cultura religiosa. Tan es así que a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo lo llamaban Hermes, porque él era el que dirigía la palabra. Zeus y Hermes asociados a su religión local. Nada que ver con el evangelio que Pablo estaba presentando. Y luego incluso el sacerdote de Zeus de la localidad, fíjate, el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé. O sea, si tú te das cuenta, en ese momento ellos ya se olvidaron de lo que Pablo les iba compartiendo, sino que asociaron el milagro que Dios hizo por medio de Pablo a Zeus, a Hermes, y ahora le iban a ofrecer sacrificios de acuerdo a su propia eh, religión o tradición. Y dice que cuando se enteraron de esto, el apóstol Bernabé y Pablo, pues se sacaron de onda, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud diciendo, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Fíjate, las buenas noticias que anunciamos son que dejen esto, son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, sus propias religiones. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándole lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría del corazón. Es decir, les está diciendo, dejen estas cosas sin valor, estas religiones infructuosas, y reconozcan al Dios que se manifiesta incluso en su bondad y misericordia, al darles alimento, al darles bendiciones mediante la propia naturaleza, ¿no? Sin darles a entender que la naturaleza es Dios, obviamente. Pero fíjate qué dice en el 18, y esto es sumamente ejemplificante para lo que estamos viendo. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Es decir, estos hombres de este lugar mezclaron su religión pagana con el mensaje de Dios, que era puro en la persona de Pablo y Bernabé,
e hicieron una nueva tradición. Y a duras penas dice el pasaje que apenas evitaron que todos les ofrecieran sacrificios a ellos como si ellos fueran los dioses, como si ellos fueran Zeus y Hermes. Es decir, este pasaje nos deja ver que la religiosidad en los hombres es tan profunda en raíces que solamente una intervención de Dios también podría provocar que esas raíces de religiosidad sean desarraigadas para que esas raíces y esa religiosidad o esas religiones falsas o esas prácticas paganas no contaminen el mensaje que Dios te está llevando por medio de sus mensajeros. En resumen, con lo que estamos viendo hasta aquí, tú debes de pensar si no hay algo de una práctica, de una religión falsa, de una tradición pagana en tu vida, en tu corazón, que contamine el mensaje puro que Dios te está enviando. Ahora, puede que ni lo detectes, pero eso representa dos situaciones. Por un lado, que pudiéramos tener un error en nuestro corazón de frente a las cosas de Dios. Uno. Dos, que debemos de entender que eso puede ser tan profundo porque así nos lo inculcaron nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos, que va más allá de nuestras fuerzas para poderlo sacar. Y tres, que debemos de ser lo suficientemente humildes para reconocer que al ser hombres, algo de ello puede haber en nuestro corazón, pero que tenemos la alternativa de decirle al Señor, Señor, examina mi corazón, Padre. Tú que lo sabes todo, tú que lo conoces todo, lo más profundo de mi corazón. Es más, yo entiendo que tú me conoces más de lo que yo mismo me conozco. Dice tu palabra que mi corazón es engañoso. Padre, ahora entiendo que incluso mi corazón me puede estar engañando, ocultando cosas que contaminan tu mensaje puro y santo. Padre, ven a mi vida, entra en mi corazón y desarraiga todo lo que tú no hayas plantado, Padre. Ayúdame, Señor. Reconozco mi incapacidad para reconocer el error y para desarraigarlo, pero tú eres poderoso y yo sé que tu voluntad es que cada uno de mis hermanos vivan de acuerdo a tu sana doctrina. Si alguno de ellos ha sido contaminado por alguna forma contraria de tu enseñanza, quítala, Señor. Desarráigalo, Padre, desde raíz. Que podamos entender que es necesario tener un corazón puro para que tú te muevas con completa libertad y hagas en nosotros conforme al plan perfecto que tienes para nuestras vidas y familias y que nada estorbe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya están entendiendo por qué tanta explicación al respecto. Ahí les va. Ecumenismo. Ecumenismo. Por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Habían oído de eso? ¿Alguien? Ahí voy otra vez yo. Viene, viene. Mira, eso lo maneja mucho también la Iglesia Católica. Ok. Cuando yo estaba allí con ellos, bueno, cuando yo era chiquita y
y estaba ahí con ellos, manejaban eso justamente y decían que era para que conocieran acerca de la religión cristiana, digo católica. Ujú. Y con los testigos, bueno, pues igual, ¿no? Era para que hubieran apóstoles que fueran y dijeran o que dieran a conocer la religión. Ok. ¿Qué piensas? Pues es que una cosa es el conocimiento y el saber, por lo que Ajá. ahorita estamos viendo, y otra cosa es el entregarse a realmente, ¿no? Es decir, el querer aceptar, el quererlo vivir, porque pues es bien fácil, como te comentaba, ¿no? Igual y pues yo me lo sé todo, pero y lo practico y Ujú. lo hago y estoy convencida. Entonces, pues sí podemos ir y platicarlo, pero también tienen que ver que lo vivimos, que sí lo hacemos, porque si no, pues es como ir a decir nada más y platicar algo que ni siquiera queremos creer o entender. Ok. Antoine, ¿andas por ahí? ¿No está? Sí, aquí estamos. A ver, brother, tú dime algo. Ecumenismo, por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. ¿Qué Bueno, piensas? pues eso de ecumenismo Ajá, es ajá. como, bueno, a mí me suena, nunca lo había escuchado ¿No lo habías oído? realmente. No, o sea, digo, gracias a Dios cuando era chico, pues también estábamos en lo de la religión católica, pero Ajá, bueno, nunca fue así como algo muy, muy lleno, ¿no? Creo que ajá. gracias a Dios me sacaron de ahí rápido, ¿no? Pero bueno, así por lo que dice la palabra, Ajá. eh, pues es restablecer la unidad de los cristianos, es como hacer la iglesia, ¿no? Como tal, la Ah, unión que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? ok, vale. Miren, aquí les estoy aventando un cohete, un chanfle. Carmen, Mande. ¿qué ecumenismo? ¿Cómo suena eso? Que por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. ¿A Pues qué no te le entiendo suena? muy bien a esa ¿No? palabra. Estaba yo Bueno, escuchando lo que estaban los hermanos. ajá. Ajá. Me estaba yo escuchando nomás porque no le entiendo esa palabra de ecumenismo. Ok, bueno, el ecumenismo es un movimiento por medio del cual quieren que todos los cristianos sean uno solo, que no haya muchas religiones cristianas, sino uno solo, porque la Biblia dice que el anhelo de Dios es que haya una unidad, ¿no? Pues miren, esto es un engaño, mis estimados hermanos, ¿sí? Esto es un engaño, porque esa frase que acabamos de leer y Vero ya lo había oído, es una frase católica, efectivamente. El ecumenismo, esa descripción de ecumenismo es un movimiento, dicen ellos, el catolicismo surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Suena, te puede agarrar en curva porque pues sí, la Biblia dice que el anhelo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Que seamos uno. Pero desde la visión católica, lo que ellos quieren es que los hermanos separados, que somos nosotros, volvamos al catolicismo y que todas las religiones que se dicen cristianas vuelvan al catolicismo y acepten como cabeza de la iglesia al Papa y acepten como madre de todos los cristianos a María y acepten el sacerdocio católico y acepten la misa como el elemento central de la religión cristiana, una misa donde eh, sacrifican a Cristo cada 8 días en los elementos del pan y el vino, que es la Eucaristía.
Entonces, ya vieron cómo hay que estar muy abusados, porque si tú oyes, pues el ecumenismo es que todos los cristianos estemos unidos, sí, pero depende quién lo esté promoviendo, y eso es una promoción católica, y es por eso que muchos católicos, de acuerdo a este movimiento, no tienen empacho en reunirse con testigos, mormones, adventistas, evangelistas, ¿cómo se llaman estos? Pentecostales, porque lo que ellos entienden es que ellos están en la verdad y todos los demás son hermanos separados que deben devolver a casa a la madre de las religiones, que es la madre, la Iglesia Católica, ¿no? Es un engaño, porque lo que la Biblia dice, ahora sí, lo que la Biblia dice en cuanto a la unidad, no habla en torno a una institución, habla en torno a una persona que es Cristo. Y lo que la Biblia declara como voluntad del Padre es que todos los que nos decimos cristianos dependamos de la palabra, de la suficiencia de la palabra, del sacrificio perfecto de Cristo que fue uno y no hay necesidad de volverse a repetir, que tengamos comunión con el Espíritu Santo, que todos estemos entendidos de que somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros tenemos un llamado para incorporarnos en uno de los 5 ministerios, que hemos de dar fruto en nuestras familias y dentro de la iglesia, de que Jesucristo vuelve y que tenemos que prepararnos para su regreso. La unidad en torno a eso es bíblica. La unidad en torno a la Iglesia Católica que promueve el ecumenismo no es bíblica. Entonces, parecen, pero no. Y muchos se confunden. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 11:4. Y así opera el error, hermano. Así opera el error. Dice, ustedes son fáciles de engañar. Ustedes son fáciles de engañar. Es una reprensión. Me parece que si reciben a cualquiera que va y les predica de un Jesús distinto del que les he enseñado, también reciben fácilmente un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y aceptan un evangelio diferente del que les predicamos. Fíjate, y esto me lleva a comentar lo que hablaba con Vero con todos ustedes, pero por motivo de lo que Vero comentó del judaísmo. Así como en el judaísmo hay muchas ramas, en el cristianismo igual. O sea, hoy en día nada de que porque dice que es cristiano, espérame tantito, o sea, o de que te hablen de Jesús. Fíjate, este pasaje dice que la multiplicación de las religiones ha promovido que se enseñe a un Jesús distinto al que presentan las escrituras. También presentan a un Espíritu Santo distinto al que recibimos cuando creemos en Jesucristo. E incluso hay un evangelio diferente al que se predica de acuerdo a las escrituras. ¡Wow! ¡Qué tema! Estamos en medio de un mar de enseñanzas que muchas veces están presentando a un Jesucristo diferente al que Dios promueve por medio de las Escrituras. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que el mensaje que estás recibiendo desde el púlpito, desde el YouTube, cómo sabes, a ver, ahí te va, cómo sabes que lo que yo te estoy comentando hoy, enseñando hoy, emana, sale del verdadero Jesús? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que nos estamos moviendo en el Espíritu Santo y no en una réplica? O que el evangelio que estamos compartiendo es el puro. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo aseguras? De hecho, te voy a dar
una pauta para saber cuándo estás de frente a un posible engaño, ya sea de frente a un posible engaño de un maestro falso o de una religión falsa. Y siempre, vamos a hablar primero de las religiones falsas. Las religiones falsas anuncian que solo ellos y exclusivamente ellos tienen la verdad, que ellos son los elegidos. Solamente aquí en esta institución religiosa es donde está la verdad. Si tú oyes eso, hay muchas probabilidades de que sea falso. Y también a nivel personal, si un maestro le sale o un predicador o lo que sea, que solo él sabe, que solo él tiene la revelación, que él es el máster non plus ultra, puede ser que estés de frente a un engañador. Hermanos, es un tema interesante porque, y muy delicado porque, ¿sabes por qué? Apenas me preguntaba una persona, pero entonces, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas enseñanzas? Y yo lo que podría decirte que es por el hecho de que lo que está en juego es algo muy preciado, muy, muy, muy preciado, muy importante, que es tu alma. Tu alma es la que Dios quiere para sí, pero el enemigo se ha encargado de poner tantos elementos que pongan en riesgo tu alma. Por eso la importancia de ser diligentes en el estudio bíblico, en el congregarse, en leer la Biblia. Fíjate, sectas actuales. Una secta actual, una secta es aquel grupo que se aparta de la sana doctrina. ¿Cómo vas a saber tú si alguien se aparta de la sana doctrina si tú no recibes la sana doctrina? Es muy simple, si tú estás habituado a comer algo y sabes a qué sabe, sabes a qué huele, sabes cómo se ve, cuando veas algo falso lo vas a identificar. Es una tarea personal, hermanos, es una tarea completamente personal. Ahí es donde se da la verdadera relación, ahí es donde se evalúa si verdaderamente tienes una relación con Cristo. De forma que lo conoces o lo llegas a conocer en tal medida que cuando se te presenta algo que no proviene de Él o que no es Él, te das cuenta. Fíjate cómo dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo te anunciare otro evangelio diferente del que se te ha anunciado, sea maldito, sea anatema. Pero para que tú identifiques algo diferente, debes de estar habituado en lo verdadero. Y un tema como este no es que te vaya a enseñar nuevas cosas. Un tema como este quiere poner en relieve la importancia de congregarte regularmente, de leer la Biblia, de hacer oración, de juntarte con gente de la fe, de edificarte de frente a la iglesia, de servir. Esos son los elementos. La vida cristiana en sí mismo te va fortaleciendo espiritualmente para que entonces tú puedas identificar lo original de lo falso. Quien se descuida en esto tiene riesgos de el error. Formas de reconocer una secta, pues ya te las estoy dando cuando ellos dicen, por ejemplo, vámonos al catolicismo. Uno de los estatutos del catolicismo es, no hay, fíjate lo que dicen ellos, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. No hay, ya valió, ya con ese estatuto, ¿cómo que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica? No, la Biblia dice que no hay salvación fuera de Cristo, ¿verdad? Si yo te dijera en este momento, es que no hay salvación fuera de Centro Cristiano Calacuaya o no hay salvación fuera de Amistad Cristiana, ya andaría por el mismo estilo. O si yo te dijera, no hay forma de ser salvo sino a través de mi enseñanza,
yo ya me estoy presentando como un falso maestro. No, no, no. No hay salvación fuera de Cristo y a Cristo lo tienes que conocer a través de la palabra, a través del estudio, a través de la oración, a través de servirle. Fíjate, la palabra de Dios dice que quien le sirve al Señor, ¿sí? También el Señor lo honra. Es la vida cristiana. Tengan cuidado, dice Colosenses 2:8, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, en el Cristo verdadero. Fíjate lo que dice ahí, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Fíjate, esos poderes, es ese poder engañoso de ese sistema religioso espiritual que anda por todo el mundo. Aunado al hecho de las tradiciones que ya permean en cada pueblo, en cada región, en cada ciudad, en tu familia, en tus padres que te dieron. Ah, es terrible. Pero no tanto porque, gloria a Dios, Jesucristo nos amó, se entregó por nosotros y nos salió al encuentro. De forma tal que podríamos entender este tema como un callejón sin salida en el cual Dios te pone de frente a Él y te dice, o vienes a mí, así, con todo tu ser, y me amas con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y me buscas con todo tu ser, o estás a merced de estos poderes del mundo y de las tradiciones de los hombres que ponen en riesgo tu alma. Y es tan fuerte, hay de dos, por eso la Biblia dice, decídete ahora, o me sirves o sirves a los Baales, a los señores de este mundo, ¿no? La palabra, bueno, es el sustento de la vida cristiana. No hay forma de conocer a Jesús si no es a través de la palabra. Es la palabra y es por eso que aquí estamos nosotros exponiendo la palabra, estamos desmenuzando la palabra, pero si tú no tienes un hábito de lectura, si tú no te esmeras en tener un plan de lectura anual, mensual, sin palabra no hay vida. Sin palabra no hay vida. Sin palabra, fíjate, te voy a decir algo. Si tú estás en una vida cristiana, pero sin palabra, probablemente estés en una religión del error. Aunque te congregues, aunque vayas. Si no hay palabra, no hay vida. La palabra es el sustento de la vida cristiana. La lectura bíblica, el hábito de la lectura, el hábito del estudio, el hábito, el hábito, el hábito. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí la tienes. Diferentes versiones, diferentes idiomas. Es algo que recae como responsabilidad en cada uno de nosotros. Solo Jesucristo es la verdad y camino a la vida eterna. Se los decía hace un ratito. Primera de Corintios 1:30 dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús. De Él son. Tú eres de Cristo, comprado por Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, fíjate qué interesante. Tú entiendes por principio de cuentas que al creer en Jesucristo le perteneces. Y ahora buscas con todo tu ser tener esa comunión íntima, profunda con el Señor y Él mismo viene a ser tu sabiduría, Él viene a ser tu justicia, Él mismo viene a ser tu santificación y tu redención. Es decir, Él mismo te aparta de la ramera, ¿no? Y de todo error y de todo engaño. Yo he aprendido y se los quiero dejar a ustedes.
que bajo este contexto podemos entender que por eso la salvación se puede perder. Porque si tú dejas de estar ligado a Jesucristo, si tú descuidas tu comunión con Cristo, entonces, ¿cómo se va a manifestar en ti la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención? Estás a merced de este poder y de estas tradiciones que de forma continua quieren cambiar tu mente y quieren cambiar tus hábitos y quieren apartarte de Cristo. Es un tema delicado, tal suerte que si estamos en Cristo, debemos de asegurarnos con todo nuestro ser permanecer en Él, en un entendimiento que si nos soltamos de Él, si nos desligamos de Él, las consecuencias pueden ser catastróficas, porque nuestra condición puede ser incluso peor de la que era antes de conocerle. Pues déjenme orar, déjenme orar delante del Señor, porque de frente a esta situación, de frente a estos riesgos, estamos todos, todos, absolutamente todos. El mundo opera, ya lo vieron, en tradiciones y en poderes espirituales que engañan a reyes, a poderosos, embriagan. Y solamente estando en Cristo es que se manifiesta en nosotros esa sabiduría, esa inteligencia, esa justicia, ese el mantenerse apartados de esta influencia de pecado que embriaga y que a muchos ya los atrapó. Y algo lamentable de esta situación es que quien está en esa condición de engaño no se da cuenta, hermanos. Es como el borracho que está borracho y cree que está en su juicio. ¿Han visto a alguien así? O sea, el problema no es que esté borracho, sino que él crea que está bajo control todo, ¿no? Pues no. Yo no sé qué haya hablado Dios a tu corazón, pero ponlo delante de Él y pide que su ayuda llegue a tu vida y que nos dé la posibilidad de encontrar en nosotros un corazón limpio para vivir libre de toda tradición y poder de fornicación espiritual que se mueve en el mundo. Señor, yo quiero levantar mi oración en esta tarde, Padre, mi Dios, reconociendo que si tú no nos ayudas, Dios, nada podemos hacer. Por eso dice tu palabra, mi Dios, que fuera de ti, oh Cristo, nada podemos. Y es verdad, nada podemos, Señor. Pero apegados a ti, podemos llevar mucho fruto, mi Señor. Oh, mi Dios, queremos permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a ser fieles. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia nuestras mentes. Limpia nuestro entendimiento, bendito Dios. Quita, Señor, toda contaminación. Quita, Señor, todo engaño, toda mentira. Tu palabra, Señor, en Mateo 15:13 dice que toda planta que tú no hayas plantado en nosotros, la desarraigarás, Señor. Hazlo, mi Dios. Amado mío, quita todo lastre, toda carga, todo peso, todo engaño, toda mentira. Ayúdanos a entender nuestra posición en Cristo, el privilegio de estar en Él, la libertad gloriosa que hay en Él, en ti, oh Jesús. Ayúdanos a apreciarte con mayor estima. Ayúdanos a entender, Padre, la obra que tú has hecho
a favor de nosotros por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Humildemente te lo ruego, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, ayuda a cada uno de los que están escuchando esto. Ayúdanos, Señor, a renunciar a toda idea, a toda doctrina de error. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a ser como un radar que identifique lo que no proviene de ti para rechazarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos por medio del poder de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos habla, que nos aconseja, que nos recuerda, que nos anima. Bendito Dios, te necesitamos más que nunca. Ayúdanos, Dios. ¿A dónde más iremos, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos a conocernos, a conocerte de tal forma que podamos identificar cuando alguien viene en tu nombre, pero tú no lo enviaste, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro estudio, en nuestra comunión. Prepáranos, Señor, también para servirte. Háblanos, mi Dios, aún en sueños. Háblanos a través de pequeñas cosas. No nos dejes, Señor, no nos sueltes, amado mío. Ayúdanos, Rey. Gracias por este tiempo en el que tú nos recuerdas la importancia de permanecer en ti. Tú eres la fuente de vida. Tú eres quien llena nuestros corazones. Tú eres quien restaura todo en nuestro corazón, en nuestro interior, y en ti queremos estar por siempre. En tu casa, oh Señor, habitar por largos días. Bendito seas, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.